Por sus llagas hemos sido sanados. Este es un verso que usan mucho los pentecostales para decirle a las personas que están sanos, pero el 99.9 de ellos no están sanos. ¿Cómo puede ser que no se cumpla una escritura? Lee con cuidado lo que dice aquí Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, o sea, que vamos a morir no a la enfermedad, sino al pecado. Luego dice, vivamos a la justicia, no a la salud física, sino a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Hemos sido sanados de qué? Del pecado. Este versículo está muy claro. En el antiguo pacto era la sanidad física, pero en el nuevo pacto es la sanidad espiritual. Ahora, no estoy diciendo de que Dios nos sana, pero si no vemos muy bien lo que dicen las Escrituras, seguiremos creyendo en un evangelio irreal. Jesús sana a los enfermos, Él lo hace, pero no a todos. Dios en su misericordia sana. Yo mismo he experimentado eso, pero es un hecho que sana a unos y a otros no. Hay una gran multitud de cristianos piadosos que están enfermos, están paralizados y que contrajeron enfermedades. ¿Por qué no están curados? Son 10 veces más piadosos que otras personas que están sanas. Esto pasa porque han malinterpretado las Escrituras. No han entendido que en el antiguo pacto era la sanidad física y el nuevo pacto es espiritual y celestial. Colosenses capítulo 3. Una de las grandes verdades que encontramos en la Biblia es que cuando dice que Jesús murió en la cruz, nosotros también morimos con Él. Y para nuestra mente es difícil comprender eso. Pero cuando reconocemos que Dios no existe en el tiempo, estamos hablando del pasado, el presente y el futuro, y la muerte de Cristo fue en el pasado, ahora estamos viviendo en el presente, pero con Dios no hay pasado, presente y futuro, y todo el tiempo es uno para Él, y eso para nosotros es difícil de entender. Por eso la Biblia dice de que antes que Dios creara los cielos y la tierra, Él podía elegir a cada uno de sus hijos por nombre. Aunque iban a nacer muchos miles y miles de años después. Entonces Dios, desde su posición, podría mirar hacia el futuro y vernos a cada uno de nosotros, todos aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas. Él nos elige, por eso es que cada uno de nosotros respondimos. No es que vino y los tomó al azar, sino porque Él vio que le íbamos a responder miles de años después. La Biblia dice que Él pone nuestros nombres en el libro de la vida. Entonces nuestros nombres están en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Y luego, cuando Jesús muere en la cruz, todos los nombres que estaban en el libro de la vida ya estaban en la mente de Dios. Y Dios los puso a todos con Cristo en la cruz, porque todos estaban en su mente. Así es como nosotros creemos en Cristo. Yo también estaba allí con Él. Estaba ahí con Cristo, crucificado con Él y resucitado con Él. Ahora, hay muchos cristianos que no entienden el verdadero significado del bautismo. Y es por eso que bautizar a los niños es un engaño. Porque esto quita la muerte y la resurrección. El morir al viejo hombre y resucitar juntamente con Cristo, lo cual es el significado del verdadero bautismo. Es muy importante que entendamos esto, porque la mayoría de los cristianos se concentran solo en el hecho en que Cristo murió por nosotros, pero no pensamos en el hecho que somos crucificados con Cristo y también somos resucitados juntamente con Cristo. Así que aquí dice que si has resucitado juntamente con Cristo, en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 1, ¿cuál debería ser el resultado de esto? Buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, no solo morí yo en la cruz con Él, fui sepultado con Él y resucitado con Él, porque estaba en la mente de Dios. Ahora vamos al libro de Efesios en el capítulo 2, en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, si vemos esto, es en el futuro. Y la mayoría de nosotros pensamos que estaremos con Él en el futuro, en los lugares celestiales. Pero mira lo que dice la Biblia. Crucificado con Él, resucitado con Él, y cuando Él ascendió, como yo estoy en Cristo, si ven, mi unión con Cristo no cambia. Sabes, cuando entiendes esto y permites que tu forma humana de pensar muera y comienzas a pensar así como Dios piensa, podrás entender lo que dice las Escrituras. Entonces, déjame repetirlo. Él me conoció antes de la creación del mundo y me eligió en Cristo. Y cuando Cristo murió, yo morí con Él, porque yo estaba en Cristo. Y cuando Cristo fue sepultado, yo fui sepultado con Él. Cuando Cristo resucitó, yo resucité con Él, porque yo estoy en Él. Y cuando Cristo ascendió, ahora Él está sentado a la diestra de Dios, yo todavía estoy en Cristo. Y esto lo dice en Colosenses. Ahora, si no lo crees, entonces por supuesto Colosenses 3 no tiene valor. Porque dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y nosotros estamos en Él. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Creo que esta es la principal razón por la cual muchos cristianos siguen derrotados, tienen tantas luchas y se les es difícil renunciar al apego de las cosas terrenales, porque no han tomado su posición como muertos en Cristo. Ahora, si piensas en un hombre que está físicamente muerto, él no está apegado a nada en la tierra. Él ya ha terminado. Tal vez estuvo pegado a las cosas terrenales durante años, pero en el momento que él muere, él ya ha terminado. Ya sea que lo elogien o lo critiquen, su conexión con la tierra está rota. Ahora, el maravilloso mensaje del Evangelio no es solo que mis pecados pueden ser perdonados y sigo siendo una persona terrenal, sino que mis pecados pueden ser perdonados y que mi conexión con la tierra puede romperse mientras viva aquí. Y es por eso que estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales y puedo mantener mi mente puesta en las cosas que son de arriba. Y tomo esa posición en Cristo. Entonces es fácil. El versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, ¿sabes? Nunca encontrarás predicadores hablando de este versículo, porque cuando lo leen dicen que es imposible. 1 de Juan, capítulo 2, verso 6 dice, el que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Eso significa que he reconocido que estoy en Cristo. Entonces, debo caminar en Él de la misma manera como Él caminó. Entonces, ¿de qué manera Él caminó? Inmediatamente mucha gente piensa que resucitó a los muertos y caminó sobre el agua. Ese no es el punto. El punto es que caminó en la tierra como un hombre celestial. Un hombre que caminó sobre la tierra, cuya mente estaba puesta en el cielo y agradando a Dios. Y al tomar esa posición en Cristo, entonces reconozco que mi llamado es ser una persona de mente celestial. En todo lo que haga, es como si Dios me separara de las cosas de esta tierra. La Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo.
Y él tentó a Jesús no solo cuando estaba en casa. Si ven, las 3 tentaciones mencionadas fueron en el desierto. Y él lo tentó durante toda su vida. No es solo que lo tentó a pecar, sino que también trató de tentarlo para que pensara en cosas terrenales. Si ven, el diablo le dijo, si te inclinas ante mí, te haré toda la gloria de este mundo. ¿Y tú crees que Jesús fue tentado por eso? No, en lo absoluto. Si alguien tentara a Jesús ofreciéndole $1,000 millones, él no se sentiría tentado por eso, o por algo así como todo el honor del mundo. Esa fue una tentación muy tonta para probar a Jesús. Aún él le dijo, te haré todo el mundo. Lo que quiero decir es, Jesús no tenía ningún interés en nada de este mundo, excepto salvar a la gente y traerlos al reino de Dios. Y es por eso que al final de su vida dijo en el libro de Juan, capítulo 14 y versículo 30. Él le dice ahí a sus discípulos en la última parte, recuerden que el diablo es el gobernante de este mundo. Jesús mismo reconoció que el gobernante de este mundo es Satanás. Jesús tiene toda autoridad en el cielo y la tierra, pero el gobernante de este mundo es Satanás. Esas son palabras de la boca de Jesús. Él mismo reconoce, e incluso hoy en día el gobernante de esta tierra es Satanás. Entonces el gobernante de este mundo ha venido y no tiene nada en mí. Ese es un tremendo testimonio en esas palabras. Durante 33 años y medio, el gobernante de este mundo trató de poner algo de este mundo en la mente de Jesús y no tuvo éxito. Jesús dijo, Él no tiene nada en mí. Y solo hay una área donde el diablo podría tener éxito en poner algo de los valores de este mundo en la mente de Jesucristo. Así que cuando decimos que queremos seguir a Jesús, realmente es un gran reto. Humanamente hablando es imposible. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para tratar de sacar de nuestra mente todos aquellos apegos que tenemos por las cosas de esta tierra, que están en nuestra carne, por la cual hemos vivido años disfrutándolas y muy apegadas a ellas. Y ahora tenemos que tener 0 interés en ellos. Humanamente hablando, eso es imposible. Y es por eso que la mayoría de los cristianos viven un evangelio donde solamente creen que Jesús perdona mis pecados y eso es todo. Así que creo que en la segunda parte del evangelio no solo es que Cristo murió por mis pecados, sino que yo morí con Cristo, que fui sepultado con Cristo y resucitado también junto con Él. Esa parte es muy importante del evangelio y este mensaje ya no se predica. Te haré una pregunta. ¿Cuántas veces has escuchado un sermón como este? Yo en lo personal en mi vida nunca lo escuché, pero está en las Escrituras y es una parte del evangelio que está escondido. Muchas personas han sentido que es en los años en que los católicos romanos estaban proclamando el evangelio. Ellos nunca proclamaron que la salvación fue por fe, que eso es una gran cosa finalmente. La iglesia protestante apareció proclamando la salvación por fe y eso solo fue el comienzo. Pero una gran parte del evangelio nunca ha sido proclamado durante siglos y esa es la razón de la superficialidad de nuestras vidas. Y si no reconocemos esta verdad, y tratamos de obedecer las Escrituras, encontramos un desafío y muchas dificultades constantemente. Y es por eso que muchos cristianos que tú conoces, ellos lo intentan, pero nunca llegan a lograrlo, porque no toman el lugar que Dios tiene para ellos en Cristo. Sabes, al igual que nuestros ojos, necesitan ser abiertos un día para ver que todos mis pecados fueron puestos sobre Cristo. Yo nunca lo vi. Nunca vi a Jesús muriendo en la cruz. Lo he aceptado 100% todo por fe. Y así lo han aceptado todos ustedes también. Y están absolutamente seguros de que sus pecados son perdonados. No tienen ninguna duda al respecto. De la misma manera, pueden estar absolutamente seguros que el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. Y eres resucitado para ser una nueva persona en Cristo.
Y espiritualmente hablando, ya te has transportado al cielo, para que desde arriba mire las cosas terrenales como las miró Jesús. Para Pablo todo esto fue un gran desafío y podemos verlo en el Nuevo Testamento. No debemos descansar hasta que esto se vuelva una realidad en nuestras vidas, al igual de la seguridad de nuestra salvación. Por muchos años nunca tuve la seguridad de la salvación. Que mis pecados fueron perdonados, incluso esa es una cosa básica. Pero no hubiera progresado en mi vida espiritual si no hubiera tenido esa seguridad. Y estoy agradecido de haberla obtenido un día, de que todos mis pecados son perdonados, absolutamente seguro. Nadie podía sacarlo de mi mente. Y no solo que Jesús perdonó mis pecados, sino que Dios ni siquiera los recuerda. Igualmente estoy agradecido de saber esta otra verdad. Y Pablo lo dice de esta manera, que Dios lo tomó y lo puso en Cristo, y de esta manera separó la conexión que tenía con el mundo. Ahora, vámonos al libro de Gálatas, capítulo 6, verso 14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Todos sabemos que es difícil para nosotros cuando leemos en la Biblia que no amemos al mundo ni las cosas de este mundo. Es una tremenda lucha. Es muy difícil para la mayoría de muchos cristianos abandonar el amor al dinero, el amor a la alabanza de los hombres o el amor a los placeres de la carne. Incluso la Biblia habla en Filipenses capítulo 3 acerca de algunas personas que su estómago es su Dios, el amor a la buena comida, de tal manera que esto se convierte en un ídolo. La Biblia habla que la comida se convierte en un ídolo. En Filipenses capítulo 3, verso 19 en adelante. El dinero es un ídolo para muchas personas. También la posición social y el honor. Pero Pablo dice, yo he muerto, que solamente de esta manera el hombre no es esclavo de cualquier cosa que este mundo lo atrae. Y Pablo habla acerca de esto. Esto es muy real. Y esto es una gran verdad. Si lo vemos en este versículo, dice, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Es una gran paráfrasis. En otras palabras, tengo muy poco interés en las cosas de este mundo, así como un hombre muerto. Muchas veces leemos algo así y decimos, Señor, yo quiero ser así. Esa es la verdadera vida cristiana, porque muchos de nuestros problemas, ansiedades y temores se van a ir de nuestras vidas hasta que tomemos la posición correcta. Incluso si toma un tiempo llegar ahí. Diga, Señor, yo quiero alcanzar esa madurez espiritual, donde yo pueda ser un testimonio así como lo era el apóstol Pablo. Poder decir, es verdad que vivo en este mundo, pero nada de esto me atrae. Lo que Dios me da lo tomo, y si es poco, igualmente soy feliz. No me compararé con otras personas que tienen más que mí, o estar celoso de alguien que tiene más honor o más riquezas, o alguien que se mire mejor que mí. Son todas estas cosas que perturban a los cristianos, porque son atraídos a las cosas de este mundo. Sus pecados son perdonados, pero no crucifican todas estas cosas del mundo en Cristo. Por eso es que están luchando y siendo vencidos constantemente. Y tienen la esperanza de que algún día tal vez experimenten algo de lo que otros cristianos experimentan. Ellos nunca lo experimentarán si no lo hacen. Pídele a Dios que haga esto real en tu vida. Di, Señor, haz esto real en mi vida. Que así como Cristo murió, también yo he muerto. Y como Él resucitó y se desapegó del mundo, yo también me he desapegado del mundo y me he sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y un día poder decir, el mundo no es una atracción para mí. Me gusta lo que dice Colosenses en el capítulo 3 cuando dice buscar las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Así es como tenemos que ver. Es como cuando vas viajando en un avión. Desde arriba tú ves las cosas muy pequeñas. Las casas parecen diminutas, más pequeñas que las casas de juguete.
Muchas personas están preocupadas por tener una casa grande, pero cuando estás allá arriba en el aire, no hay mucha diferencia entre una casa grande y una pequeña. Hay muchas personas preocupadas qué tipo de automóvil van a comprar, pero cuando te elevas a unos 3,000 pies de altura, no hay mucha diferencia entre estos autos elegantes y ordinarios. Desde arriba se ven todos diminutos. Y esto es lo que pasa cuando subimos a los lugares celestiales juntamente con Cristo. Todo en la tierra se vuelve muy pequeño. Y las cosas de la eternidad se vuelven más reales. Por eso creo que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que nos levante a ese lugar con Cristo. Y así podamos ver desde el punto de vista del cielo. Hay muchas cosas que son atractivas en la tierra. El dinero, el placer de la carne, el honor de los hombres. Y todas estas cosas nunca podrían atraer a Jesús. Jesús fue tentado, pero ninguna de ellas le afectaron, porque Él tenía una mente celestial en todo momento. Y nuestro servicio a Dios nunca podrá ser como debería si no tomamos también esa posición celestial. Esta es la principal diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hablamos de ser una iglesia del nuevo pacto y hablamos mucho sobre el nuevo pacto, quizás más que cualquier otra iglesia. Pero ¿cuál es la diferencia esencial entre el antiguo y el nuevo pacto? La diferencia es que en el antiguo pacto tenían perdón de los pecados. En Salmo 103 dice, bendice al Señor, oh alma mía, que perdona todos los pecados. Y en el nuevo pacto tenemos la victoria sobre el pecado. Mateo capítulo 1, verso 21. Y también vemos que en el antiguo pacto, desde Génesis hasta Malaquías, era un pacto terrenal. Cada bendición que Dios prometió al pueblo de Israel, cada una de ellas era terrenal. Como que tendrían riqueza terrenal, tendrían muchos hijos terrenales, prosperidad terrenal en tierras y en el ganado, que tendrían la victoria sobre sus enemigos. Todo era terrenal. No había ninguna promesa celestial, porque eran de enfermedades terrenales. Y todo cambia en el nuevo pacto a celestial. Ahora aquí es riqueza celestial, no riqueza terrenal. Por eso es que Jesús y Pablo tenían muy poca riqueza terrenal, pero eran extremadamente ricos con riqueza celestial. Probablemente el pueblo de Israel haya experimentado más sanidad que los cristianos hoy en día. El más grande de los apóstoles, el apóstol Pablo, estaba enfermo. Y sin embargo, habían promesas terrenales en el antiguo pacto de que Dios sanaría las enfermedades, pero Dios nunca lo sanó. Porque lo principal no es la sanidad de una enfermedad física, sino la de una enfermedad espiritual. Ahora vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Por sus llagas hemos sido sanados. Es una concordancia del Antiguo Testamento que está en Isaías, capítulo 53, verso 5. Por sus llagas hemos sido sanados. Este es un verso que usan mucho los pentecostales para decirle a las personas que están sanos, pero el 99.9 de ellos no están sanos. ¿Cómo puede ser que no se cumpla una escritura? ¿Sabes por qué? Porque le están citando mal. Lee con cuidado lo que dice aquí 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, o sea, que vamos a morir no a la enfermedad, sino al pecado. Luego dice, vivamos a la justicia, no a la salud física, sino a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Hemos sido sanados de qué? Del pecado. Este versículo está muy claro. En el antiguo pacto era la sanidad física, pero en el nuevo pacto es la sanidad espiritual.
Ahora, no estoy diciendo de que Dios nos sana, pero si no vemos muy bien lo que dicen las Escrituras, seguiremos creyendo en un evangelio irreal. Jesús sana a los enfermos, Él lo hace, pero no a todos. Mira a tu alrededor y verás que es verdad. Lo que quiero decir es que si confieso mi pecado hoy, en este momento mi pecado es perdonado inmediatamente. Porque dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No tengo que esperar un segundo para que mi pecado sea perdonado. Ahora, si la promesa de sanidad, lo que muchos pentecostales y carismáticos predican, debería ser que en el momento que oran con fe, las personas serían sanadas. Pero esto nunca sucede. Y sin embargo, siguen creyéndolo ciegamente, creyéndolo que confesándolo tal vez un año después sucederá. Es una locura creer eso. Dios en su misericordia sana. Yo mismo he experimentado eso, pero es un hecho que sana a unos y a otros no. Hay una gran multitud de cristianos piadosos que están enfermos, están paralizados y que contrajeron enfermedades. ¿Por qué no están curados? Son 10 veces más piadosos que otras personas que están sanas. Esto pasa porque han malinterpretado las Escrituras. No han entendido que en el antiguo pacto era la sanidad física y el nuevo pacto es espiritual y celestial. Así que tenemos que ser realistas. No debemos creer en un evangelio falso o creer en falsas enseñanzas. No pretendo desanimarte para que ores por sanidad. Cada vez que yo estoy enfermo, oro por sanidad. Así que no estoy diciendo que no debemos orar. Por favor, entiéndanme correctamente. Porque veo en las Escrituras al gran apóstol Pablo. Oró 3 veces por sanidad y Dios dijo que no. Pero le dijo, te daré mi gracia y mi gracia te ayudará a superar esta limitación. Lo mismo pasó con Timoteo. Y leemos en 1 Timoteo capítulo 5, verso 21, que él tenía frecuentes problemas en el estómago. Y Pablo dice que no hay nadie tan sincero como su compañero Timoteo, una persona piadosa y sincera, pero él estaba enfermo. Tenía una dolencia estomacal de la cual nunca se curó. ¿Puedes imaginarte la cantidad de veces que Pablo oró por él? Y no sucedió nada. Pero estoy seguro de que Timoteo obtuvo la gracia y para él fue suficiente, así como lo fue para Pablo. Así que este ha sido mi principio. Cada vez que me enfermo, Señor, voy a orar así como oró Pablo. Pero si no me sanas, no me voy a molestar, porque estoy bajo el nuevo pacto, pero luego tienes que darme tu gracia. Entonces ahí recibiré una de las dos, ya sea la sanidad o su gracia para vencerlo. Así que si tomas esta posición, serás un conquistador. Yo no me desanimo porque Dios no respondió mi oración, porque mi oración es, Señor, o me sanas o me das gracia para superar esto, porque Dios sabe lo que es mejor para mí. Si es la sanidad, entonces Él me sanará. Y en otras ocasiones Él ve que es mejor para mí su gracia, entonces Él me dará su gracia. Te diré que si tomas esta posición bíblica en este asunto de la sanidad, nunca te vas a decepcionar. Yo nunca me decepciono cuando oro por sanidad, porque yo sé la promesa que tiene el nuevo pacto para mí, la cual es la sanidad espiritual y la bendición. Y también le digo, sáname, Señor, o dame de tu gracia. Y siempre obtendré una de las dos. Estoy tratando de mostrarte lo que las Escrituras dicen, ya que hay muchas personas que la han entendido mal y se desvían por completo, porque no han entendido que estamos destinados a ser un pueblo de mente celestial y que el nuevo pacto es una bendición celestial. No es riqueza material, sino riqueza espiritual. Es tu elección si quieres más el dinero o quieres llegar a ser más como Cristo. Yo no tengo ninguna duda sobre mi elección. Yo quiero ser más como Cristo. Y esta es una pregunta que todo cristiano debe hacerse. Si tú eres cristiano, naciste de nuevo y vas camino al cielo, y Dios te preguntara, ¿quieres mucho más dinero o quieres ser más como Cristo? ¿Qué elegirías? Tienes que ser honesto con Dios y di cuál elegirías. ¿Estás feliz siendo un poco menos? En todo caso, irás al cielo. Pero no importa si no gano espiritualmente.
tanto como puedo tener un poco más de dinero. Les digo algo, eso es lo que la mayoría de los cristianos eligen, y por eso se mantienen carnales, nunca se vuelven cristianos de mentalidad celestial, y solamente cuando estén cara a cara con Jesús, se darán cuenta del tiempo que han perdido, y dirán, wow, qué tonto fui por haber elegido las cosas temporales y pasajeras de la tierra, y he sufrido una pérdida por toda la eternidad. Está bien, pero van a haber muchos creyentes que tendrán algún tipo de pérdida allá en el cielo, porque escogieron las cosas terrenales en lugar de las cosas celestiales. Eligieron estar bajo el antiguo pacto en lugar del nuevo pacto. Esto es muy real. Si lees el Nuevo Testamento, con esta perspectiva es completamente diferente. Hay un mensaje en cada página para nosotros. Es como cada pieza de un rompecabezas. Encaja perfectamente. Y aquí hay algo que realmente debemos pedirle a Dios que nos aclare. Señor, quiero saber claramente lo que significa estar unido con Cristo. Este es de los grandes temas del apóstol Pablo, ya que cuando Jesús estuvo en la tierra, nunca habló acerca de esto. Él les dijo, voy a morir por sus pecados. Él les dijo esto repetidamente. He venido a la tierra para morir por ti, por ti, por ti. También que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero nunca dijo Jesús, tú estarás en mí. ¿Por qué no dijo eso? ¿Acaso no lo sabía? Claro que sí lo sabía. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 16, en el verso 12. Es un pasaje muy hermoso en las Escrituras. Juan, capítulo 16, verso 12 al 15. Uno de los grandes propósitos del don del Espíritu Santo no es el hablar en lenguas principalmente. Ese es secundario. Aún tengo muchas cosas que deciros. Pero déjame parafrasearlo. En otras palabras, estas cosas ahora no pueden entenderlas. Es como pretender enseñar matemáticas a nivel universitario a un estudiante del jardín de niños. ¿Cómo él podría entender? Pero si le dices a este niño del kinder, sabes, hay más en matemáticas que solo saber 2 más 2 son 4 y 3 más 3 son 6. Por ahora no podrías entenderlas. Pero si estás de todo corazón y progresas, algún día lo entenderás. Eso era lo que él les decía aquí. Tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios venga y entre en ti, el Espíritu Santo estaba afuera. Si ven en el Antiguo Testamento, así era. Pero cuando entre en ti, te guiará a toda verdad. Y es toda la verdad en un 100%. Ahora solo ves un pequeño segmento de eso. Es como una gráfica redonda donde ves dentro de ella que hay un pequeño segmento que está pintado y eso viene a ser el perdón de los pecados. Y viene Jesús y te dice, dentro de ese círculo hay mucho más que tengo que decirte. Entonces Jesús podría haberlo explicado. Por eso esto lo lees en Romanos capítulo 6, en Colosenses capítulo 3. Le dijo, ahora no puedes entenderlo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, te guiará a toda verdad. ¿Y qué vas a hacer? Mira el versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Si ves, son cosas internas. Tú no necesitas al Espíritu Santo para saber las cosas externas que hizo Jesús. Él sanó a los enfermos. Hasta un ateo puede leer la Biblia y saber que Jesús caminó sobre las aguas, sanó a los enfermos y resucitó a los muertos, que multiplicó los panes. Cada milagro terrenal puede ser ateo y entenderlo. Pero hay ciertas cosas que no entenderás hasta que el Espíritu Santo esté dentro de ti. No cosas externas, sino cosas internas. Durante estos años, he descubierto que hay cristianos que se preocupan solo por su testimonio externo.
En otras palabras, solo se preocupan si están causando una buena impresión en otras personas en su iglesia con su cristianismo, saber si tienen un buen testimonio ante los demás. Si las personas creen que soy un buen cristiano, su vida cristiana se concentra en lo externo. Entonces solo verán la parte externa de Cristo. Lavó los pies, fue amable, ayudó a los pobres, solo cosas externas. Y la mayoría de los cristianos solo ven la parte externa de Cristo. En el Cristo interior, la forma como Él vivió y sus valores, eso se revelará a aquellos cristianos que están más interesados en lo que Dios opina de ellos interiormente que lo que las otras personas piensen de ellos. Necesitas hacerte esta pregunta. ¿Estás más interesado en caminar interiormente como Dios todos los días? ¿O te importa más la impresión que causas en los demás cristianos en la iglesia? ¿Y qué impresión tienen ellos? Eso determinará si usted entiende las cosas internas o las cosas externas de Cristo. Igual cuando escuchas un mensaje, solo entenderás el lado externo y no entenderás el lado interno, porque no estás interesado en un mensaje interno como caminar con Dios cada día. Todo depende de cuán ansiosos estemos de tener una mente celestial por dentro. Dios nos dará conforme al deseo que hay dentro de nosotros. Y luego sigue diciendo, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto significa que Él lo revelará. Está escondido, pero Él te lo revelará. Y cuando leo, estoy crucificado con Cristo, Romanos capítulo 6, verso 6, en el bautismo de Cristo estoy sepultado con Cristo y luego resucito con Él. Aquí es Jesús hablándome a mí. No es Pablo. Es el Espíritu Santo revelando lo que Jesús no dijo en los evangelios, porque no podrían haberlo entendido. Él pudo haber dicho todo eso, todo lo que está escrito en estos episodios. Por ejemplo, el hecho de que Jesús en su vida terrenal fue tentado todos los días con las mismas tentaciones que nosotros somos tentados. ¿Por qué no está escrito esto en los evangelios? Es una de las verdades más fantásticas del Nuevo Testamento. Pero ¿por qué no están escritas en los evangelios? Él les dijo porque no podrían entenderlas, porque toda su vida estuvo ocupada con lo externo. Y prueba de esto es que incluso después de caminar con Jesús durante 3 años y medio, en la última cena, ¿cuál era la discusión de ellos? Hablaban entre ellos, el líder va a morir. ¿Y quién será el próximo líder? ¿Puedes imaginarlo? Jesús les dice, yo voy a morir, pero ellos no se arrepienten de eso, sino que discuten quién asumirá ahora el liderazgo de este grupo. Todos estaban discutiendo quién es el más grande entre ellos. ¿Te imaginas caminar 3 años y medio con Jesús y todavía ellos estaban discutiendo quién era el más grande entre ellos? No es que los estoy despreciando, pero si uno de ustedes hubiera sido discípulo de Jesús, hubiera hecho exactamente lo mismo. Es el Espíritu Santo de Dios que hace la diferencia. Pero hoy en día hay muchas personas que dicen ser cristianos y se creen mejor que otras personas. Quieren demostrar que son mejores que otras personas, que puede predicar mejor que el otro, que puede cantar mejor que el otro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos discípulos y esos discípulos que estaban sentados en la última cena y sin el Espíritu Santo? Es exactamente lo mismo. Pero cuando el Espíritu Santo nos llena, es muy diferente. ¿Saben? Cuando adoramos con ese canto, el cielo bajó. Creo que eso fue lo que sucedió el día de Pentecostés. El Espíritu Santo trajo el Espíritu del cielo para llenar a los apóstoles y no estuvieran peleando entre ellos para ver quién iba a ser el líder. Luego, ellos estaban contentos que cualquier otra persona fuera el líder, porque tenían el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Y es por eso que lo más importante en el Nuevo Testamento es ser llenos del Espíritu Santo. Y es por eso que en esta área Satanás quiere traer mucha confusión al pueblo de Dios. No hay doctrina que haya traído más confusión en la mente de las personas para que busquen todo tipo de trucos. A muchas cosas extrañas lo llaman Espíritu Santo. Y todo eso es externo. Incluso el hablar en lenguas, o revolcarse en el suelo, o gritar, patear y chillar. Y todo este tipo de cosas son externas.
Cuando escuchamos a las personas decir que han sido llenas con el Espíritu Santo, eso es algo interno. Significa que algo va a cambiar por dentro. Será libre de la ira, libre de los celos, libre del amor al dinero, libre de las malas actitudes hacia las personas. Si ven, todo es interno. Serán libres de tener esa lucha para perdonar a alguien. Permite que el Espíritu Santo gobierne dentro de ti. ¿Crees que la gente en el cielo tiene algún problema por falta de perdón? Claro que no. Si estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales, eso es lo que acontece. Y lo que leemos en Colosenses capítulo 3 es un desafío, el poner la mente en las cosas de arriba. Muy a menudo las Escrituras nos ponen en un desafío, pero inmediatamente no nos dice cómo podemos llegar ahí. Está bien. Ponga su mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Colosenses capítulo 3, verso 2. Lo acabamos de leer. ¿Cómo lo vas a hacer? La Biblia dice que tienes que tener la mente puesta en las cosas de arriba todo el tiempo y no en las cosas de la tierra. Entonces, bien, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Y lo intentan una y otra vez. Es como intentar que tus pecados sean perdonados por tu propio esfuerzo. Y eso no funciona. Cuando lees el Sermón del Monte y lo estás leyendo sinceramente creyendo que estas son las palabras de Jesús. Ahora, déjame leerte y trata de entender lo que estoy tratando de enseñarte. Leamos Mateo capítulo 5, verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Detente ahí por un momento. ¿Realmente crees eso? Los fariseos tenían un nivel alto de justicia externa. Ayunaban 2 veces a la semana, oraban 3 veces al día, daban el 10% de todos sus ingresos. Entonces, ¿qué significa que tu justicia sobrepase eso? No tenemos ninguna duda de lo que Dios está hablando aquí. Y el resto del Sermón del Monte es una explicación de ese versículo. Esto muestra que los fariseos tienen una justicia del antiguo pacto. Tú necesitas tener algo más grande. Necesitas tener la justicia del nuevo pacto. Y eso es lo que supera la justicia de los fariseos. Te lo explicaré con un ejemplo. La justicia del antiguo pacto, en el versículo 21, no es cometer asesinato. La justicia en el nuevo pacto está en la palabra asesinar. No te enojes. En el Antiguo Testamento, el pacto era no cometerás adulterio. Pero en la justicia del nuevo pacto, en el versículo 28, es no cometerás adulterio interno. Mira cómo Jesús está explicando cómo debe ser tu justicia superior a la de los fariseos. Mira también aquí en el versículo 33, nuevamente la justicia del antiguo pacto. Cuando haces un juramento debes decir la verdad, como por ejemplo poner tu mano sobre la Biblia y dices, voy a decir la verdad. Pero Jesús dice que no. En el versículo 37, no necesitas poner tu mano sobre una Biblia. Es internamente. Tiene que ser una persona sincera. Ahora vamos a Mateo capítulo 6. En el antiguo pacto, el énfasis estaba en la oración. Y en el nuevo pacto, el énfasis es cómo lo hace. No cuánto oras, sino cómo oras. Hay mucha diferencia, pero incluso hoy en día encuentro a muchos cristianos enfatizando en cuánto oras. Si oras 2 o 3 horas, eso no es lo que enseñó Jesús. Él enseñó a orar en secreto, no como lo haces cuando oras con otras personas. Ese es el énfasis. Siempre es una vida interior, no externa. Sin embargo, me encuentro muchos cristianos jactándose por cuántas horas oran o cuántos días ayunan. Pero Jesús se enfocó en lo oculto para que la gente no supiera. O cuando se da dinero. Todo esto está en Mateo capítulo 6. No cuánto das, sino en secreto, solo ante Dios.
Entonces, hay un estándar muy alto. Por ejemplo, cuando dice que no puede servir a Dios y al dinero, en el versículo 24, muchas cosas aquí son un estándar alto. Y al final del Sermón del Monte, usted dice, bien, Señor, ahora explicaste cómo nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos, la cual debe ser celestial y no terrenal. Mi pregunta debe ser, ¿cómo lo hago en este mundo para obtenerlo? Y muchas personas no se hacen esta pregunta. Muchos lo leen, pasan los años, dicen que es imposible y pasan al siguiente capítulo. Pero un cristiano sincero le dice al Señor, ¿cómo puedo obtener esto, Señor? Ayúdame. Y la respuesta está aquí en Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Debes buscar fervientemente por esto, ya que esto viene a través del don del Espíritu Santo. Así es como incluso el reto que vemos en Colosenses capítulo 3 es igual al del Sermón del Monte. Fija tu mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. El cristiano sincero es absolutamente honesto. Y si tú eres honesto, dirás lo mismo. Eso es lo que yo le dije al Señor. Yo le dije, Señor, esto es muy difícil. Mi mente siempre está volviendo a las cosas terrenales. No estoy hablando de nuestro trabajo secular, estoy hablando de vuestros valores. Jesús también tenía un trabajo secular como nosotros. Él era un carpintero. Él estaba concentrado en lo que estaba haciendo como carpintero. Entonces, no hablo del trabajo secular, sino concentrarnos en nuestros valores. Siempre quiero tener mi valor puesto en el cielo. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo considerarme muerto a esto? ¿Y cómo puedo llegar al punto de no tener ningún interés en las cosas de este mundo? Y cuando busco a Dios así, de esa manera, Él me dirá, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Si ven, todo el Nuevo Testamento es un desafío. Pero ahora Dios está esperando a ver cuántas personas van a decir, Señor, yo lo quiero. Sé que esto es lo mejor para mí. Creo que no puedo lograrlo, pero Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Yo creo que el Nuevo Testamento está escrito de esa manera y Dios está probando a muchas personas para ver cuántos tomarán esto muy en serio. Deben reconocer que no pueden alcanzarlo. Y no simplemente darse por vencidos. Muchas personas leen esto y dicen, es imposible. Dios me aceptará y voy a ir al cielo, y eso es todo. Y hay otros que dicen, no creo que Dios nos haya dado todas estas páginas de la Biblia solo para enseñarnos que es imposible. Otros dijeron que no, es posible, pero debe haber algo aquí que me falta. Claro que sí, pero cuando le pides a Dios, Él te mostrará que al estar lleno del Espíritu Santo, Él traerá la atmósfera del cielo a tu vida. No es algo con lo que luchas y obtienes. No es como estar pescando toda la noche, sino que es tirar la red en el lugar correcto y el Señor la llena de peces. Así el Señor llena nuestros corazones con el Espíritu Santo. Es una vida maravillosa. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos de esto. Yo oré a Dios para que cuando leera la Biblia, pusiera hambre y sed de esta vida por todo lo que leía. Si puedes leer pasajes como estos y pasas al siguiente versículo, Dios ve que no estás apasionado por esta luz. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, verso 2, un solo versículo. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y tú le preguntas al Señor, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo mantener una mente celestial mientras hago todo mi trabajo terrenal? ¿Cómo puedo ser libre del amor al dinero, libre del honor de los hombres, que la crítica de los hombres no me afecte, aunque hablen muchas cosas de mí y hablen mal a mis espaldas? Con una mente celestial no te molestará lo que la gente opine de ti. Sí es posible en la tierra lograr todo esto, pero el diablo viene y te dice que no, pero la Biblia dice que sí. Les diré que hay muy pocas personas que he conocido que están llenas del Espíritu Santo y viven por estos valores, pero solo algunas. Y creo que todos podemos llegar allí. La Biblia dice, si me buscas de todo corazón, me encontrarás.
porque Dios es galardonador de los que le buscan diligentemente, y en Él no hay acepción de personas. Él lo mismo que ha hecho por una persona lo hará por ti. Así como dice ese canto, lo que hizo por Jesús, Él lo hará por ti. El Espíritu Santo capacitó a Jesús para caminar en la tierra como una persona celestial. Ten eso en mente cuando cantas ese canto. Lo que hizo por Jesús lo hará por ti también. ¿Crees eso? Yo siempre estoy deseoso de ser lleno del Espíritu Santo. Aún después de más de 60 años, encuentro un gran anhelo en mi corazón y le digo al Señor, quiero esta vida a toda costa. Quiero vivir todo esto, Señor. Porque sé que esto es lo único que me salvará cuando esté en el tribunal de Cristo. Eso es lo que estoy buscando. Mi objetivo es tener cero arrepentimiento en el tribunal de Cristo. Me refiero a muchas cosas en mi vida pasada. Por eso no puedo hacer nada al respecto. Pero desde el momento que tengo esta luz, no tengo por qué arrepentirme de algo en el tribunal de Cristo. Ustedes que han venido a esta iglesia y por todo lo que han escuchado, de ahora en adelante, puedan decirle al Señor que por el resto de mi vida, yo quiero vivir de tal manera que no me arrepienta por cómo viví. Y cuando todo se evalúe en el último día en el tribunal de Cristo, cuando esté allá, arrepentirme por la forma como viví, sino que viví triunfante en Cristo, porque Él realmente me hizo una persona de mente celestial. Es posible y espero que todos ustedes lo crean. Y una vez que crees, tienes que tener sed y anhelo, porque en Dios no hay parcialidad. Lo que hizo por Jesús, Él lo hará por ti. Como Él cuidó de Jesús, Él cuidará también de ti. Recuerdo cómo cambió mi vida. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre Celestial, por favor, ayúdanos a nunca olvidar lo que tu Espíritu Santo está tratando de decirnos. Hay tanta confusión que el diablo ha traído a este mundo, especialmente a los cristianos, haciéndolos dudar versículo tras versículo, diciéndoles que es imposible, imposible, imposible. Queremos resistir al diablo y decir que todo lo que has prometido es posible, todo lo que has mandado es posible, y queremos ser un testimonio vivo de que lo que has mandado es posible en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres así. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.